Una primera aplicación, voy a cambiar de marcador, es el crecimiento poblacional. Crecimiento poblacional. Entonces, para ese tipo de ecuaciones, para plantearnos una ecuación de ese tipo, vamos a denotar por P de t al número de individuos en tiempo t. Repito, T sub t es la cantidad, el número de personas, de individuos en tiempo t. N de t va a reflejar el número de nacimientos en una población dada. Eso es lo que es una población, la cantidad de individuos que ustedes tienen, de un mismo tipo, ¿verdad? Y M de t va a representar el número de muertes, ¿ok? De una población. Claro, vamos a partir entonces de que esto es lo que se llama natalidad y mortalidad, ¿no? Vamos a partir, repito, que las muertes, vamos a suponer que la cantidad de muertes se representa por una constante m. ¿Ok? Vamos a suponer eso. Y que la natalidad es directamente proporcional a la cantidad de individuos que tenemos en la población. Es decir, que la natalidad es una función, va a ser un múltiplo de la población. Estas son dos suposiciones, ¿ok? Que a lo mejor no se aplica a todo tipo de población. Esto es simplemente para plantear una ecuación sencilla. Puede ser, pero en la práctica esto puede resultar un poco más compleja. Entonces, la variación de población con respecto al tiempo, cómo varía la población con respecto al tiempo, se puede expresar como la diferencia entre los nacimientos y las muertes multiplicadas por la población. Dicho de otra manera, como bajo las suposiciones que tenemos sobre n de t, porque todo esto depende de t, n de t, si ustedes quieren, n de t menos m de t por p de t. Esta es la ecuación más general. Pero como estamos suponiendo que n es múltiplo de p y m es una constante, vamos a llegar a una ecuación de este tipo, que de p de t va a ser igual a una cierta constante lambda que multiplica a m menos p por p, donde esta es constante y estos dependen de p. Esto es lo que se conoce como la ecuación logística. Ecuación logística que modela el comportamiento de una población. Es una ecuación diferencial. Y por lo general, entonces, los problemas asociados a este tipo de situaciones son los siguientes. Podría decirse algo así como que hallar el tamaño de la población, puede ser de ovejas, de lobos, de insectos, de bacterias, qué sé yo, en un tiempo t puede ser minutos, segundos, horas, etc. Si la tasa de nacimientos es directamente proporcional, y aquí ya le están dando la relación directamente proporcional a la población y la tasa de muertes es inversamente proporcional. Inversamente proporcional a P y la población inicial. ¿Ok? Supónganse que ese fuese el enunciado del problema, ¿no? Entonces acá, bajo este enunciado, esto se interpreta, ¿ok? Esto se interpreta y se establece de la siguiente manera. Nos están diciendo entonces, por decirlo en términos generales, partiendo de la ecuación logística, que de la variación de la población va a ser igual a lambda por P, porque nos están diciendo que los nacimientos son directamente proporcionales, menos una cierta constante beta entre P, porque nos están diciendo que los fallecimientos son inversamente proporcionales, ¿no? Y acá con una condición inicial, P de t sub 0
igual a P sub 0, por ejemplo. Ese sería el planteamiento más general, ¿no? De este tipo de problemas. ¿Ok? Más adelante posiblemente hagamos cosas un poco más concretas. Otro tipo de problemas son los que tienen que ver con la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ok? Problemas de calor, de calor mecánico. Y entonces la ley de enfriamiento dice que la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo, no necesito escribir aunque sea un poco fastidioso, ¿no? Esta es la temperatura de un cuerpo respecto a un tiempo, respecto al tiempo t. Esta tasa de cambio es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo, ¿ok? Y la del medio ambiente. Y la temperatura, lo que pasa es que voy a omitirlo, el castellano me lo permite, y la temperatura del medio ambiente. Esa es la ley de enfriamiento de Newton. La tasa de variación de la temperatura de un cuerpo depende de la temperatura inicial que tiene ese cuerpo y la temperatura del medio ambiente, y ella es proporcional a esa diferencia. ¿Qué significa eso? En términos de ecuaciones, o sea, planteando nuestra ecuación diferencial, es que si nosotros vamos a llamar, supóngase que T sub T es la temperatura en tiempo T del cuerpo que estemos considerando, ya sea una lámina de metal, ya sea una barra de madera, ya sea o sea, no estamos tampoco analizando la forma, el tamaño, nada. Vamos a suponer que tenemos una función que nos modela la temperatura de un cuerpo en cuestión, que va a depender del tiempo. Vamos a llamar a la temperatura del ambiente. No sabemos tampoco cómo es ese ambiente, puede ser un medio gaseoso, acuoso, estar en el mar, qué sé yo. Solo que sabemos la temperatura del ambiente que rodea a este cuerpo. Y vamos a denotar acá una constante de proporcionalidad. Por lo general, esta constante de proporcionalidad está asociada a la función de densidad que modela o que define al cuerpo en cuestión, al objeto que tiene la temperatura. Eso depende del material con que esté construido el cuerpo que estemos estudiando, etcétera. Si es un motor, si es una lámina de zinc, en fin, si es una barra de acero o de cobre, no sé, en fin. Entonces la ley de Newton lo que nos está diciendo en términos es esto, que la tasa de cambio de la temperatura con respecto al tiempo es igual a esa constante por la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente. Por supuesto que T y A son funciones, aunque no lo dije, pero acá A también puede depender del tiempo, porque el ambiente puede cambiar con respecto al tiempo, pero muchas veces se considera constante para simplificar el problema. Y acá vamos a introducir entonces T sub T igual a T sub 0, T sub 0, esto es una condición inicial. CI significa condición inicial, es decir, en este caso, la temperatura inicial. Y este tipo de problemas también. Entonces fíjense que aquí tenemos una ecuación diferencial lineal. Si suponemos que A es constante, va a ser una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? Y tenemos que entonces aprender a resolver este tipo de ecuaciones. El otro problema es el desplazamiento de un resorte. O sea, por ejemplo, ustedes tienen un resorte, el resorte está aquí guindando, después uno puede, al resorte imagínense que les coloquen un cuerpo que tiene un cierto peso, y esto es cuando está en equilibrio, imagínense que ustedes estiren eso un poco más, ¿ok? Y esto es el cuerpo estirado, el objeto estirado. Entonces, la ley de desplazamiento, si estamos viendo insisto, desplazamiento o el movimiento del resorte,
pues aquí importante es, por supuesto, cómo está hecho ese resorte, el material, qué sé yo, el peso que le estemos colocando, el tipo de objeto que estemos guindando aquí en este resorte, etcétera. Pero entonces existen las leyes. O sea, por ejemplo, la primera ley, esto tiene que ver con la ley de Hooke, que nos dice que F de T es igual a menos K por Y de T. Eso es lo que nos dice la ley de Hooke. ¿Ok? La ley de Newton. La ley de Newton establece, bueno, disculpen acá, ley de Hooke, ley de Newton. ¿Ok? La ley de Newton nos dice que F de T es igual a m por a de t, masa por aceleración, y esto podemos expresarlo como m por y segunda de t, asociando a la aceleración 2 veces la derivada. Y tenemos que aquí, en este problema, aparte de la ley de Hooke, la ley de Newton, interviene también una tercera ley, que es la ley de la gravedad, la fuerza de gravedad, ¿verdad? Porque estamos en el planeta Tierra. Y entonces la fuerza de gravedad me dice que la fuerza F de T es m por g. ¿Ok? Tenemos esas tres leyes, y entonces estas tres leyes, la del alambre, la ley de Newton y la ley de la gravedad, nos permite establecer esto, ¿no? Que al final las fuerzas que actúan sobre el resorte y son las resultantes de la interacción de las anteriores. Entonces nos quedaría que m por y segunda va a ser igual a menos k por i más m por g. Donde está k es la constante de la ley de Hooke. ¿Ok? Esta es la k que aparece en la ley de Hooke. Y entonces tenemos esta ecuación que si la reescribimos, simplemente la reescribimos así. Vamos acá a poner un más, k por i menos m por g igual a 0. Tenemos entonces una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Ok? Y bueno, más adelante vamos a ver cómo resolver este tipo de problemas. Otra aplicación de las ecuaciones diferenciales, lo estoy diciendo muy rápidamente, es el de las redes eléctricas. Redes eléctricas. ¿Ok? O sea, lo que se conoce como la resonancia eléctrica. Resonancia eléctrica. Bueno, en el estudio de problemas de resonancia eléctrica, lo que se establece lo que se conoce como la ley de Kirchhoff. ¿Ok? Vamos a escribirlo así, doble H y doble F. Esta ley nos dice, no voy a motivar esa ley porque esto no es un curso de física, solamente quiero decirles que L por la derivada con respecto a I, ahora la variable I, la variable aquí, en vez de trabajar con Y, vamos a trabajar con I latina, donde I es la intensidad de la corriente. Entonces la variación de la intensidad de la corriente más R por I más Q entre C es igual a I. Esto es lo que nos dice la ley de Kirchhoff, ¿ok? Donde cada una de estas variables tiene un significado. ¿Cuál es el significado de cada una de ellas? Bueno, donde I es la intensidad de la corriente, ¿ok? Y esa es la variable que nos va a interesar fundamentalmente. Q es la carga del condensador. Esto es para la gente de eléctrica. Y E es la fuerza electromotriz. ¿Ok? Entonces, en esos casos, tenemos esta ley de Kirchhoff y hay una relación, partiendo de esa ley, hay una relación entre la intensidad y la carga. La intensidad se puede también expresar en términos de la variación de la carga del condensador. Entonces, si utilizamos esta relación y la ley anterior, la ecuación anterior, nos va a quedar que L por Q segunda
más R, esta es la resistencia, por Q' más Q entre C, eso es igual a E. Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad?, que nos describen las redes eléctricas. Y bueno, nuestro problema va a ser nuevamente ver cómo se abordan este tipo de ecuaciones.